Vamos a darle inicio nuevamente, chicos. Muchísimas gracias por la iniciativa, por la disposición y tomar un día como hoy en elecciones, que siempre estamos a la expectativa, para compartir acá algunas razones, algunos motivos que los llevan a ustedes en creer y a no creer en las elecciones de hoy. Me gustaría explicar para que los que nos están escuchando más o menos cómo va a funcionar. Hay un grupo de preguntas ya que yo a los seguidores les hice, la propuesta de que me hicieran las preguntas para compartirlas con ustedes. Y entre la diversidad de preguntas logré agrupar algunas, pero sé que van a surgir unas a partir de las opiniones que ustedes van a ir desarrollando. Entonces, eh, quiero decirles que hagamos la actividad con el mayor respeto posible, que no caigamos en lo que sabemos como venezolanos que nos ha llevado a muchas cosas no deseadas. Comencemos con la primera pregunta y es a lo venezolano. ¿Cómo tanteas tú la situación? La primera pregunta va para Iris. Iris, ¿cómo estás observando tú el proceso electoral? Si ya pudiste ir a algún centro electoral, cómo está la gente, todo el día, la semana de campaña, cómo observaste la expectativa de las personas delante de este comicio. Bueno, mira, con respecto al tema de la campaña, la verdad es que fue una campaña totalmente distinta a la que nosotros estamos acostumbrados en Venezuela, porque ¿qué ocurre en Venezuela? Y no podemos ocultarlo, que el ventajismo del gobierno que está en el poder y el uso de todo lo que tiene que ver con la maquinaria de los entes públicos para hacer su propaganda política, siempre se había visto muchísimo en las campañas electorales. Y por supuesto eso no solamente creaba una desventaja para la oposición, sino que también generaba para la ciudadanía cierta inseguridad y cierto miedo de participar porque veía un aparato muy grande por parte del gobierno haciendo campaña. Eso, pues bueno, debo decir que mermó muchísimo, muchísimo en esta campaña electoral. Vimos una campaña electoral del PSUV mucho menos, digamos, estrafalaria de lo que lo habíamos visto en años anteriores. Todavía hay desigualdades, porque no vamos a decir que no, pero tuvimos la oportunidad de tener un Consejo Nacional Electoral que estaba trabajando tras la marcha. Entonces, por ejemplo, el encargado de la COPAFI, el rector Enrique. Bueno, nosotros vamos a ir avanzando, Ángel. La misma pregunta te la hago a ti. Eh, ¿Cómo viste hasta el día de ayer, por ejemplo, hoy que has escuchado en tu comunidad principalmente las opiniones de las personas sobre ir a votar o no ir a votar? Bien, bueno, yo veo un clima que es como sintomático en el sentido de que la gente no está contagiada, no hay ese clima que suele pasar en las elecciones de un país como este, que vale destacar que es un país demasiado electorero y a pesar de ello no existe esa expectativa que existía en épocas anteriores, donde tú sabías que tenías que pararte temprano. Por ejemplo, en mi caso, que como te dije que había sido testigo, miembro de mesa, etcétera, etcétera, existe esa presión, esa especie, bueno, no lo he visto. Aparte, las campañas que yo pude ver fueron bastante carentes de esa multitud que antes se agolpaba, quise decir, en una campaña. O sea, en todo caso estoy diciendo que lo que permea a este momento electoral es una especie de desánimo, porque si bien nosotros nos hemos caracterizado por dirimir los conflictos en elecciones, hoy estamos viendo que la ciudadanía no ve como una gente esperanzadora a estos que dicen representarnos como oposición, y aparte sigue viendo que el sistema electoral no ha cambiado ni un ápice. O sea, el sistema electoral no podemos verlo simple y llanamente como un sistema donde yo tengo dos rectores opositores, entonces eso me garantiza de alguna manera la pulcritud en la elección. No. La gente sabe que aquí no se puede auditar las máquinas, la gente sabe que ya hay irregularidades. Yo sé que vas a mencionar el caso de Zulia, que hubo irregularidades, no dejaron entrar unos testigos, ya hay irregularidades en Valencia. La gente sabe que la Fuerza Armada Nacional es funcional al gobierno, a los partidos del gobierno, la gente sabe que hay puntos rojos, entonces eso no ha cambiado ni un ápice. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Que en la gente se produzca una desesperanza y no tenga ese contagio de salir a votar porque sabe que su voto va a definir algo y va a generar un cambio. Entonces yo lo que veo es, en todo caso, un clima de desesperanza y de que
de que esto no nos va a llevar a buen puerto, en definitiva. Perfecto. Entonces tú creo que voy a dejar la palabra como desesperanza en el clima que tú observas en general. Iri, si quieres termina tu comentario, lo que estabas diciendo al principio. Bueno, yo lo que les estaba comentando era que el proceso electoral ha tenido, primero, que la campaña ha sido menos desigual de lo que estamos acostumbrados en Venezuela. El uso de los recursos públicos ha estado controlado y eso nos ha beneficiado mucho a la oposición porque tenemos una posición muchísimo más igualitaria a la hora de hacer campaña. No solamente tenemos dos rectores opositores, no es simplemente eso, es que se le hizo auditoría al registro electoral permanente, es que se le hizo auditoría a las máquinas y todos los partidos políticos que participan en este proceso electoral, incluidos los partidos del G4, pudieron estar presentes con sus técnicos en las distintas auditorías que se le hicieron al nuevo sistema electoral, a las máquinas de votación y al registro electoral permanente. Es decir, eso sucedió y sucedió no, quizás no de una forma mediática, pero sucedió porque nosotros, todas las organizaciones políticas, y puedo dar fe de ello, tuvimos allí a 2 o a 3 personas en los procesos de auditoría, y no fue nada más los partidos políticos del gobierno, lo tuvieron absolutamente todos los partidos políticos. En el caso de Venezuela, por ejemplo, la MUD, el compañero Juan Carlos Caldera estuvo en el proceso de las auditorías. Los compañeros de Fuerza Vecinal, que son los alcaldes en ejercicio, estuvieron en los procesos de las auditorías de la máquina, del registro electoral permanente. Y eso sucede, bueno, precisamente porque hay dos rectores de oposición dentro que son, digamos, sí marcan la diferencia. ¿Por qué marcan la diferencia? Porque tenemos acceso a información que no teníamos antes dentro del Consejo Nacional Electoral, como eran estos procesos de auditoría, que no los perdíamos básicamente porque nadie nos avisaba, porque solamente le avisaban a los partidos de gobierno. Entonces, bueno, digamos, ese es el clima que yo te puedo hablar del tema de la campaña. Ciertamente la gente no está viendo esta campaña electoral, la ciudadanía, como de repente se vio en el año 2015, con la misma emoción, con la misma, no sé, digamos, con la misma fiesta electoral que se vio en 2015, pero la gente sí está consciente, por ejemplo, de que la elección a la alcaldía es una elección muy importante porque es la autoridad primaria a la que tú siempre recurres, y eso ha ayudado a incentivar la participación electoral, que la gente, pues bueno, dice, de repente con los diputados yo no resuelvo mis problemas, pero el alcalde sí me resuelve mis problemas más cercanos. Entonces, bueno, yo no voy a dejar de participar porque el alcalde me resuelve el problema del agua, porque al alcalde le pago el impuesto, porque el alcalde me resuelve mis problemas más cercanos. Entonces eso ha incentivado la participación electoral, quizás no con una emoción, pero sí con una conciencia de que ese cargo, alcalde, es un cargo importante. Ok. Tú mencionabas el tema del ventajismo y dije que lo iba a anotar porque una de las preguntas con las que quiero arrancar es la utilización del aparato de Estado, como el gobierno lo viene haciendo. La pregunta es muy breve y la respuesta espero que ustedes la piensen también muy breve. Internacionalmente, en Venezuela se asocia a una figura de autoritarismo. Y ese autoritarismo en la apropiación de los recursos directos del Estado ha generado ventajas a sus líderes o a sus partidos políticos diseminados por todo el país. La pregunta para ti, Iris, ¿tú crees que en Venezuela hay una dictadura? No, creo que hay un gobierno autoritario. Creo que hay un gobierno al que nosotros, lamentablemente, de la oposición, le dimos la oportunidad de adueñarse de todo el Estado, pero no creo que haya una dictadura. Yo estoy segura que el día que los venezolanos salgamos organizados y unidos a una elección presidencial, hasta ese día llega el gobierno de Nicolás Maduro o de cualquiera que sea el candidato que ellos piensen lanzar por el partido de gobierno. Ok. ¿Tú opinas que entonces lo que hay es una figura de autoritarismo y no una dictadura? Ok. Así es. Ángel, para ti, ¿hay una dictadura en Venezuela? Sí, por supuesto. Y la fundamentación es muy simple. Cuando un gobierno decide cooptar todos los poderes del Estado, todas las instituciones, y divide la ciudadanía entre buenos y malos, y aparte
no, usa los recursos del Estado para convertirte en un mendigo de tal manera que tú puedas depender de él, de tal forma que tú no puedas prosperar con tus propias alas, yo creo que sí se convierte en una dictadura. Aparte que, y con esto sí termino para hacerlo breve, las dictaduras, aquellos que sostienen la idea de que sale con votos, yo creo que ellos entienden que es bueno tener elecciones, porque el votar emite un mensaje al mundo para que tú puedas ocultar lo que realmente eres y decir que aquí la gente de manera deliberada sí le está otorgando credibilidad y confianza a las instituciones, pero el resultado siempre va a seguir siendo el mismo, a veces con un margen más corto para dar la impresión de que hay una correlación de fuerzas, entregar tres gobernaciones, pero al final ni siquiera se puede. Sabes que el voto es un derecho político, disculpa que me entiendo un poco, pero el voto es un derecho político activo y pasivo. Activo porque yo puedo participar en los asuntos públicos, pasivo porque yo puedo ser votado. Aquí no puedo ni elegir porque mi voto no tiene trascendencia, más que simplemente que yo meta un papelito en una caja porque no puedo elegir y no puedo ser votado, o sea, no puedo ser electo porque cuando yo quiero ocupar el cargo para el cual me postulé, entonces puedo ser inhabilitado, me pueden colocar un gobernante paralelo, etcétera, etcétera. Entonces, en tanto y en cuanto las instituciones sean cooptadas por el Estado, por un régimen, y sea utilizada para permearse de legitimidad, yo sí creo que estamos en una dictadura. Muy bien. Hice esa pregunta precisamente porque la gente que está interesada en salir, por supuesto, de ese régimen, entonces por respeto a ustedes dos de que uno defiende y el otro opina que no hay una dictadura. Iris, la siguiente pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Si para ti no hay una dictadura, sino que lo que hay en efecto es una figura de autoritarismo permeada en todas las instituciones y ello generó durante los... Entonces asumes que en los procesos electorales anteriores esta figura autoritaria estuvo presente en las elecciones. La pregunta es, Sí. ¿hay violaciones de derechos humanos en Venezuela? Claro que hay violaciones de derechos humanos en Venezuela, por supuesto que las hay, y se violan los derechos políticos de muchos dirigentes con inhabilitaciones. Nosotros lo vivimos dentro de nuestra organización política, pero Perfecto. la pelea por los derechos humanos no puede ser desde la abstención. La pelea por recuperar los derechos de los ciudadanos no puede ser desde quedarnos en casa. Entonces eso es algo que también, digamos, yo siempre lo comento, yo soy abogada. Yo no puedo hablar de respetar un derecho humano a una persona si yo me quedo en mi casa y no digo ni siquiera cuál es el derecho humano que se violó y no recurro ante los organismos nacionales e internacionales y no hago todo lo que tengo que hacer para que ese derecho sea respetado y para que esas personas que violan los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos en algún momento sean juzgados. Es decir, la inacción no es la solución para nosotros salir de esta situación. Y especialmente en Venezuela, y debo decirlo, no solo se viola se violan muchos de los derechos humanos, pero los derechos políticos, yo estoy totalmente de acuerdo en que durante muchos años los hemos tenido cercenados y no todos han podido tener sus derechos políticos libremente. Pero esa es una lucha que hay que darla desde adentro. Nosotros en este proceso electoral logramos quitarles inhabilitaciones a personas que injustamente habían sido inhabilitadas. En el proceso de diálogo nacional se logró que cesaran las inhabilitaciones, las persecuciones e incluso... Que vamos a ver si se restablece la conexión. Creo que va a pasar lo mismo, que ella va a salir y vuelve a entrar. Ángel, continúo contigo. La pregunta sobre derechos humanos que le hice a Iris, ella opinó que sí, e incluso agregó que en efecto hay más también derechos políticos que han sido violados. Recientemente el fiscal de la Corte Penal Internacional fue a Venezuela y abrió el proceso formalmente de investigación, el inicio de la investigación por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Que no es lo mismo la violación de derechos humanos, que ya estaban las denuncias formalmente hechas, pero que no se había abierto oficialmente una investigación directa a crímenes de lesa humanidad, entendiendo ahora que sistemáticamente en Venezuela se haya violado o perseguido por motivos políticos, religiosos, eso estará establecido después, a personas. ¿Tú crees entonces que no votar
le da tiempo a Venezuela que esto traiga resultados positivos, es decir, que esa investigación le dé un poco de aire a algo que ya para los propios venezolanos está más que demostrado, que sí, en efecto, hay violaciones de derechos humanos. Sí, a ver, bueno, es una lástima que la compañera se haya podido salir porque quiero empezar tu respuesta con algo que se vincula a lo que ella dice. Mira, en primer lugar yo lo veo de esta forma. La génesis o el origen del gobierno interino fue una abstención. Ah, bueno, qué bueno que ella está creo que entrando nuevamente. Creo que está entrando. Se me gustaría esperar porque, ok. Eso, ya entró. Ok, continúo, le hablamos el pase a ella para que Sí, sí, continúe. dale unos minutos para que ella termine. Iri, termina tu respuesta, por favor, y ahí continuamos. Bueno, nada, les comentaba que efectivamente en Venezuela se violan los derechos humanos, pero que durante estos años este, hemos demostrado que el proceso de diálogo y negociación y que la participación electoral es una vía para recuperar nuestros derechos, más que para dejarlos en manos de ellos, que es lo que hemos estado haciendo desde la abstención. Además, los organismos internacionales han actuado a favor de Venezuela y están actuando a favor de Venezuela. Debemos entender también que los procesos de justicia internacional no tienen un tiempo expedito como el que nosotros quizás deseamos tenerlo, y que nosotros debemos procurar solucionar nuestros conflictos dentro de Venezuela y no esperar sentados a que la justicia internacional llegue, porque quizás la justicia internacional llegue en 50 años y ya habremos pues perdido todas las oportunidades de vivir mejor. Ok. Te voy a dejar la pregunta de una vez, Iri, para que vayas pensando en la respuesta mientras Ángel continúa en la pregunta que le dejé a él. ¿Tú crees entonces, si no hay dictadura en Venezuela, tú crees que hay una democracia? Esa pregunta ¿Y qué tipo de democracia crees tú que hay que permite que los derechos políticos sean conquistados, pero haya cada vez más violación de derechos humanos? Piensa en esa respuesta. Como abogada me decías que sí hay derechos humanos violados en Venezuela, pero al mismo tiempo me dices que durante todos estos años se ha garantizado que los derechos políticos a través de las elecciones se mantengan. Entonces, ¿qué ves de positivo en eso y qué no ves de positivo? Y si con eso me puedes responder si hay o no democracia, pues mucho mejor. Ángel, continúa con la respuesta que venías dando. Bueno, vale. Mira, lo primero, quiero enfocar mi respuesta en dos cosas. Lo primero que yo creo que la compañera debería saber es que la génesis del gobierno interino fue una abstención. Fue que toda la ciudadanía de manera contundente e inequívoca decidió no salir a votar y eso produjo un gobierno, un interinato, y de alguna forma nos cohesionó. Entonces, no es que cuando uno, si esto fuese un país donde hubiese instituciones fuertes, donde hubiese un poder electoral creíble, donde el resultado fuese totalmente, por decirlo de alguna forma, transparente, y yo mando a no a votar, entonces eso sería incoherente, porque yo tengo todo dispuesto para que mi voto sea de alguna manera válido, pero este no es el caso. Nosotros no tenemos instituciones, no, mi voto no cuenta y la persona no puede, la persona que se postula no va a ser electo como quisiéramos. Entonces, eso para empezar con el tema de la abstención, porque a mí me cuesta entender cómo me fueron. Ok. Y lo Ajá, segundo Olito. que quiero decir, ok, ¿dónde me quedé? ¿Qué te Estoy bien. cuesta entender? Algo así, algo que te cuesta Me, entender es, y ahí paró. me cuesta entender cómo después de que Maduro le robó las elecciones a Capriles, cómo después de que se le robaron las elecciones a Andrés Velázquez, cómo después de que la Asamblea en el 2015 ganó las elecciones de manera inequívoca, rotunda, le quitaron 3 diputados y de paso la nombraron en desacato, ¿cómo se puede seguir creyendo que es el voto el que nos va a dar la solución a esto? Y lo segundo que quiero decir es que me parece que es una contradicción decir que tú en medio de un país o donde un Estado viola los derechos humanos, vas a confiar en las elecciones, porque eso dice que tú confías en las instituciones. Y se supone que cuando tú haces una denuncia ante un organismo internacional por violación de derechos humanos, que lo viola el Estado, es porque las instituciones precisamente no sirven, porque las instituciones no investigan, no abren casos. Entonces tú no puedes alegar, porque yo también soy abogado y conozco un poco, de que porque aquí se han liberado presos políticos, que en todo caso sabemos que ha sido el canje que ha hecho el gobierno para dar la impresión
de que aquí, bueno, sí, mira, en este diálogo estamos haciendo algo medular, sí, estamos teniendo soluciones, pero los casos que realmente nos interesa, o sea, lo que nos interesa realmente es saber y destacar o sanear o que se haga justicia no pasa. Y una cosa más, Carlos, yo quisiera que que alguien me dijese, como un alcalde, ya que ella habla que el alcalde tiene los problemas más inmediatos de la sociedad, es verdad, eso es cierto, pero quiero que me explique cómo un alcalde va, por ejemplo, a acomodar el tema del agua, que es un problema del Guri, que es un problema de Hidrocapital, donde el alcalde no tiene competencias. ¿Cómo van a arreglar el problema de la seguridad, que es un problema de fiscalías, de órganos de administración de justicia, de un problema meramente judicial, donde el aparato está totalmente cooptado, donde hay una corrupción galopante? ¿Cómo va a arreglar el problema del empleo si hay problemas macroeconómicos, si hay un problema de hiperinflación? O sea, ¿cómo un alcalde puede vender eso de que él va a tener, por ejemplo, una ciudad educadora, de que aquí, si él no tiene de alguna manera el margen de maniobra para poder solventar eso? Entonces, desde ese punto de vista, para mí esto simplemente es humo, nada más. Ok. Iris, la pregunta que te dejé fue, ¿hay democracia en Venezuela? Y si hay entonces democracia en Venezuela, ¿cómo justificamos el tema de la violación de derechos humanos? Mira, yo creo que no se trata de justificar la violación de los derechos humanos, porque es que no se tiene que ser una dictadura para violar los derechos humanos. Aquí hay cualquier cantidad de democracias en el mundo entero, democracias en el mundo entero que han violado los derechos humanos. Es decir, no podemos confundir una cosa con la otra. No podemos asegurar que los únicos gobiernos que violan derechos humanos son los gobiernos dictatoriales, porque es No, porque falso. pero el que viola los derechos humanos es el Estado. O sea, Sí, eso está por claro. supuesto que sí. El Estado Exacto. es el único que viola los derechos humanos, pero un gobierno democrático puede violar los derechos humanos. No, claro, claro. A Un través gobierno democrático, a través de sus instituciones, por supuesto. del Estado. Un Estado democrático puede violar derechos humanos. Eso es importante que nosotros lo sepamos y que lo entendamos. No solo las dictaduras violan derechos humanos, porque los problemas de los sistemas y de las instituciones no se presentan solo en gobiernos dictatoriales. Las instituciones fallan inclusive en gobiernos democráticos. Entonces eso es muy importante aclararlo, porque allí está la respuesta a tu pregunta. No se justifica la violación de derechos humanos. Se acciona en contra del Estado cuando viola un derecho humano. Pero no podemos decir que la violación de derechos humanos per se constituye una dictadura, porque no es cierto. La violación de derechos humanos puede darse en un Estado democrático. Y Venezuela es un Estado democrático. Venezuela es un Estado democrático, que hemos tenido problemas institucionales graves, que tenemos un gobierno autoritario, es cierto, que tuvimos durante unos 3 o 4 años un gobierno 2015, 2016, 2017 y 2018, un gobierno que utilizó las Fuerzas Armadas Nacionales para matar a venezolanos y violar sus derechos humanos, es cierto. Y eso está en los organismos internacionales. Y se accionó para ello. Y también se abrió un proceso de diálogo para ello, para resolver la situación. Es decir, nosotros hemos ido reconstruyendo un país que llegó un momento en que se enfrentó en las calles unos con otros y donde el Estado asesinó a jóvenes. Eso ocurrió en Venezuela. Nadie lo está tapando ni lo está justificando. Lo que estamos tratando es de conseguirle a esa crisis terrible política, económica, social, una salida pacífica y no una guerra que mate y termine matando a más y más jóvenes. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos pensar y debemos siempre analizar. El tema no es justificar al gobierno. Okay. No, el tema es trabajar para solucionar los problemas que generó ese gobierno, porque es que la gente está primero. Sí, precisamente porque la gente está primero. La pregunta que te hice sobre la violación de derechos humanos es, si la violación de derechos humanos es cometida por el Estado, dejando de lado si este gobierno es dictatorial o no, sino el Estado acomete una violación de derechos humanos,
a través de las instituciones, porque las instituciones fallan o desconocen o no investigan. ¿Cómo me explicas, por ejemplo? O sea, te doy un ejemplo del caso de Baduel. Existe una institución que es una institución nacional, que es el sistema penitenciario, y esta persona muere, la familia aboga que él no murió de COVID, entonces la familia denuncia que esta persona no cumplió con el debido proceso, entonces hay una violación de derechos humanos. Claro que la hay. A través de las instituciones. Claro Pero para que la hay. Y la familia de Baduel está accionando internacionalmente ante la Corte Penal Internacional, ya que sabe que los organismos nacionales a los que primeramente participó, en los que primeramente denunció, en los que primeramente accedió, no le hicieron justicia, y por eso fue a la Corte Penal Internacional a ejercer una acción para denunciar la violación de derechos humanos de su padre fallecido. Es decir, eso es lo que ocurre cuando un gobierno viola los derechos humanos. Perfecto. Es eso lo que ocurre. Perfecto. No, yo estoy súper de acuerdo contigo en las medidas que la familia toma y lo que sucede. Sino que quiero precisar entonces, si tú me dices que la familia denuncia internacionalmente algo porque sabe que nacionalmente las instituciones no le van a dar respuesta, entonces, ¿qué es la democracia que tú me estás definiendo? Porque la democracia es presencia de instituciones. Y lo que tú me estás describiendo es ausencia de instituciones. Entonces, ¿cómo me dices que hay democracia en Venezuela? Mira, si hay ausencia de esas instituciones. No hay ausencia de instituciones. Tú tienes que entender una cosa. Lo que hay es un conflicto político grave, que hace que acciones como las que le ocurrieron a Baduel pasen por política. No olvidemos eso, por política, por diferencias políticas entre Baduel y el gobierno. Por eso Baduel fue preso, por oponérsele al gobierno. Él fue un preso político. Y por supuesto que un gobierno autoritario, que un gobierno al que no le importaron los derechos humanos de su adversario, pues le pasó por encima con todo lo que pudo. Pero eso no quiere decir que no existan instituciones. Quiere decir que las instituciones están perdiendo la solidez porque se están dejando llevar por un conflicto político y cultural. Y es allí donde nosotros debemos ponernos más a dialogar, a negociar y recuperar esas instituciones antes de que las perdamos por completo. No es lo mismo no tener instituciones a tener unas instituciones que se están desquebrajando. Las vamos a dejar desquebrajar todas. Nosotros recuperamos la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional hoy es una institución en donde nosotros lamentablemente somos minoría, pero es una institución. Recuperamos el Consejo Nacional Electoral, porque a través de la Asamblea Nacional nombramos un nuevo Consejo Nacional Electoral. Esa es una institución que está recuperando su trabajo y que está tratando de actuar distinto a lo que actuó durante los últimos 20 años. Y así vamos a recuperar el Tribunal Supremo de Justicia, para que el Tribunal Supremo de Justicia deje de ser un arma del gobierno y empiece a ser de verdad un tribunal que pues trabaje para la gente. Es decir, la recuperación de las instituciones tiene que hacerse desde adentro, no puede hacerse desde afuera. No hay forma de hacerla desde afuera, de hecho. Perfecto. Recuerden que los invitados, ustedes van a dar los argumentos y yo les voy a dar más elementos para que ustedes construyan más argumentos, ¿ok? Lo que diga yo no es una opinión mía, voy a construir más fuerza. Pero algo importante, democracia es igual a garantías. Y si una persona no tiene garantías, para mí no es relativo decir que entonces hay democracia. Si no está lo primero, no puede haber lo segundo. 1 más 1 es 2. No puede haber 1 más 1, 0,5. Ángel, comentabas que participaste y eras una persona activa en el voto en las elecciones pasadas. Eres una persona que creyó firmemente en que las elecciones pasadas conducían a un efecto de equilibrio político en el país. La pregunta que te hago, ¿por qué aquellas elecciones sí y estas elecciones no? Si el mismo, digamos, en la mayoría de esas elecciones permaneció el mismo Consejo Nacional Electoral.
Bueno, vale destacar que cuando yo estaba inmerso en el proselitismo electoral, que participé conformando padrones electorales, conformando testigos de mesa, etcétera, etcétera, de alguna forma el sistema había producido o sea, habíamos ganado algunas gobernaciones y alcaldías, pero ¿cuál fue el punto de inflexión que me hizo a mí recapacitar de que ya yo no podía seguir confiando en eso? La elección entre Capriles y Maduro. ¿Por qué? Porque yo participé en esa campaña activamente y dimos el todo por el todo, porque si algo vale destacar es que el político venezolano en campaña son campañas desgastantes, que implica caminar, que implica la mano a las comunidades, que implica hacer un montón de cosas. Entonces, cuando nosotros sabíamos, porque no solamente las encuestas, el sentir del país era de cambio, se da el resultado, ciertamente. Capriles sale y nos dice que básicamente él no va a salir a defender lo que nos correspondía. Fue precisamente en ese instante donde yo empecé a elucubrar de que básicamente lo que había pasado anteriormente eran resultados que convenían estratégicamente al gobierno para seguir gobernando. Es decir, sí, es cierto, habíamos podido obtener ciertos estratos de poder, pero esos estratos de poder no eran funcionales, no tenían competencia, no podía la persona ejercer el cargo, pero como había elecciones, uno sentía la apariencia de que sí, mira, pero ven acá, elegimos a Ledesma en Caracas, pero Ledesma no tiene competencia. Mira, pero Lady Gómez, pero Lady Gómez tiene que juramentarse con la constituyente. Entonces, claro, Carlos, tú empiezas a sentarte a reflexionar más allá del arrebato emocional que pudiese decirse que el voto te va a cambiar, no. Es que cuando tú, y aquí vinculo un poquito con lo que estaba hablando pasadamente, que era que las dictaduras no se reduce nada más en el hecho de que te dan la oportunidad de tener democracia, es que ellas van a asumir la totalidad del Estado. O sea, que ella piense todavía que tiene instituciones, por ejemplo, yo soy el que cree que mientras Maduro esté en Miraflores, tiene el control pleno del país, hermano, del país. Ella tiene la idea de que están recuperando las instituciones porque hay dos rectores en el CNE. No, eso no es cierto. Porque al final, si en todo caso aquí hay algún tipo de asignación de gobernaciones y alcaldías, eso va a ser una especie de disidencia controlada. Entonces, para retomar la respuesta, yo empecé a lucurar en el mismo instante que Capriles perdió las elecciones, o que perdió las elecciones entre comillas, porque yo empecé a entender como si todo nos daba como ganadores, encuestas, el sentir de la gente. Yo empecé entonces a retrotraerme, a decir, no, es que si habíamos ganado era porque el gobierno les convenía estas pequeñas victorias que lo hacían poner el rótulo de democrático, pero en el fondo las instituciones están cooptadas. Y pase lo que pase, es más, termino con esto, nosotros nunca vamos a saber el resultado de una elección, Carlos. Mientras ellos tengan el control de las máquinas, sí, tú puedes auditar el control de las máquinas al principio, pero resulta que el proceso es antes, durante y después. Y después, ¿quién tiene el control? Porque a mí me dijeron que la elección pasada, la gobernación de Miranda la ganó Cariz y la terminó ganando Héctor Rodríguez. ¿Y tú crees que ahorita en este tiempo Héctor Rodríguez no va a volver a ser el gobernador de Miranda a sabiendas que ese sujeto hoy representa el futuro del chavismo? ¿Tú crees que le van a dar, ella misma lo dijo, la alcaldía de Caracas a Juanito, sabiendo que ese es el asiento de los poderes públicos y que si, por ejemplo, ahí pasa una marcha opositora, van a dejar que un alcalde sea opositor? Jamás. Eso sí, a mí no se lo va a permitir. Entonces, en ese sentido, tú empiezas a perder la motivación por salir a votar. Entonces, espero me haya explicado. Bien. Iris, una de las cosas que Ángel comentaba en por qué estas elecciones no, es el propio funcionamiento, vamos a sintetizarlo, de la gestión del Consejo Nacional Electoral en periodos pasados. Te menciono un ejemplo breve. El 2015 gana la asamblea mayoritaria, fue oposición, y en el 2017 lanzan la Asamblea Nacional Constituyente. Esta asamblea empezó a ejercer las funciones de la Asamblea Nacional. El gobierno también creó, por ejemplo, en las elecciones regionales pasadas, protectorados donde hubo gobernadores que habían sido de oposición. La pregunta que te quiero hacer, y ya con esto enlazo en por qué para ti estas elecciones se debe votar: si llega a ganar la oposición algunos estados estratégicos, ya se habla de una fuerte disputa, por ejemplo, el estado Zulia, si llegan a ganar, ¿qué va a pasar con los protectorados que ya estaban?
porque hay muchos protectores creados por Maduro que siguen allí, todavía están. En lo que tú No, conoces, ajá, quiero corregirte antes de que culmines con la pregunta, porque los protectorados fueron eliminados hace aproximadamente 6 meses como parte de un acuerdo en la Mesa de Diálogo Nacional, inclusive con veedores internacionales. La Unión Europea estuvo en esa reunión y Nicolás Maduro en cadena nacional anunció que se retiraban los protectores, que efectivamente se retiraron los protectores de todos los estados y todas las alcaldías que tenía la oposición. Y fue un acuerdo del gobierno y la oposición con la veeduría internacional que una vez realizada esta elección no se iba a generar más protectores. Entonces, insistimos nosotros en el pasado y no nos estamos dando cuenta de lo que estamos construyendo en el presente. Porque seguimos hablando de lo que pasó y no estamos hablando de lo que está ocurriendo ahora mismo y de cómo nosotros logramos a través del diálogo eliminar a los protectores. ok, o sea, tú admites, en este caso, me estás dando un argumento de que sí, seguimos pensando en el pasado, pero es que tú no construyes estadística hacia el futuro, la estadística está allí del pasado. O sea, todo lo que ha venido pasando, por eso te lo muestro como ejemplo. No porque me haya equivocado en el dato de que haya sido este año que dejaron de existir bajo una negociación, lo cual recuerda que sí, hay una figura autoritaria detrás de las figuras de los protectorados que desconoce las elecciones. ¿Cuál es la garantía para ti que estás allí de que el gobierno respete, en efecto, la dictadura respete los resultados donde hayan ganadores de oposición? O te pongo un ejemplo. La necesidad de diálogo, Carlos, la necesidad de diálogo, la necesidad de negociación, escúchame, la necesidad de diálogo y de negociación de todos los factores, incluyendo el gobierno. El gobierno tiene unas sanciones que les impide trabajar y gobernar como ellos quisieran hacerlo. El gobierno tiene la soga al cuello y tiene una necesidad de dialogar y de negociar con la oposición de manera constante porque tiene un país en crisis económica, social y cultural. No solo esa necesidad la tiene el gobierno, también la tiene la oposición. Venezuela cayó en una de las peores crisis, o quizás en la peor crisis de su historia económica, social. Tenemos una cantidad de venezolanos fuera del país increíble, que ha generado un problema para la región, que ha generado un problema para los organismos internacionales. Es decir, nosotros no estamos hablando de un conflicto pequeño, estamos hablando de un conflicto grandísimo. Y ese conflicto gigante solo se puede salir de él con diálogo, negociación y la recuperación de la ruta electoral. Y aquí voy a ser muy incisa porque el compañero decía algo sobre la elección de Enrique Capriles. Nosotros tenemos que pensar en algo. La política no es la percepción. Nosotros no podemos decir, bueno, pero es que en la gente se sentía que Enrique Capriles había ganado y todas las encuestas lo daban ganador. Las encuestas son un indicativo de lo que es la intención de voto de la ciudadanía, pero las encuestas no ganan elecciones. Es decir, las elecciones se ganan el día de la elección con las votaciones. Yo trabajé con Enrique Capriles Radonsky en sus 2 gestiones como gobernador y en sus 2 campañas presidenciales. De cerca, además. Y yo puedo asegurarte que Enrique Capriles Radonsky perdió la elección presidencial. ¿Por pocos votos? Sí. ¿Por un margen pequeño? Sí. Pero las perdió. Y las perdió porque lamentablemente, pues bueno, las encuestas no se terminaron materializando en la urna electoral. Las perdió. ¿Había una percepción de triunfo en la ciudadanía? Pues bueno, sí, había una percepción de triunfo en la ciudadanía. Yo percibo que me quiero ganar el quino y yo anhelo ganarme el quino. Pero eso no quiere decir que yo me vaya a ganar el quino, y mucho menos si no lo compro y no me lo juego. Es decir, esas son cosas que nosotros debemos pensar, porque la política es dinámica, es lineal, no es lineal, es dinámica, es cambiante, y nosotros no podemos asegurar que la realidad política de hace unos 3, 4, 5 años es la misma realidad política de hoy. Inclusive la realidad política del año pasado no es la misma de hoy, porque fíjate que el año pasado participamos poco organizaciones políticas y hoy en día están participando inclusive las del G4, inclusive Capriles, que llamó a la abstención, ahorita está participando en el proceso electoral. Es decir, la política no es lineal, es dinámica. Y en esta dinámica política de Venezuela, que cambia todos los días,
pues las circunstancias también han cambiado todos los días, las garantías han cambiado todos los días, porque nosotros estamos tratando de construir un mejor sistema. Entonces, eso es, creo que, lo más importante que yo tengo que decir al respecto de por qué hay que participar. ¿Por qué hay que participar? Bueno, hay que participar porque la construcción del futuro es una construcción que nos atañe a todos, inclusive a los que piensan distinto a nosotros. Es una construcción que solo podemos hacer si todos accionamos y trabajamos en pro a ellos. Mientras nosotros sigamos sentados en nuestras casas esperando que los organismos internacionales nos salven como una película de Avengers, pues bueno, vamos a estar viviendo en la frustración, vamos a ver a familiares irse, vamos a vivir sufriendo las despedidas, vamos a vivir en una crisis social, política, económica y hasta emocional. En la medida que nosotros pongamos un grano de arena para que se genere un cambio positivo, pues las cosas van a cambiar. Y con esto te digo algo, y cierro para decirte algo. Por allí, yo no sé si fuiste tú o el compañero que me preguntó qué podía hacer un alcalde desde la municipalidad. Pues un alcalde desde la municipalidad puede hacer mucho. Con el problema del agua, pues bueno, mira, yo conozco al menos 3 alcaldes en ejercicio actual que han arreglado el problema del agua en su municipio a través de la creación de pozos. Entre ellos está el alcalde del municipio Chacao, que es de oposición, que se llama Duque. Gustavo Duque lo hizo. Y lo hizo también un alcalde del oficialismo del municipio Carrizal, que se llama Farid Fraija. Es decir, sí se pueden generar cambios dentro de un país en crisis desde las localidades. Además que las localidades pueden presentar proyectos, si no lo sabían, a nivel internacional y pueden conseguir ayuda de organismos internacionales para mejorar sus municipios y sus estados, tal y como lo hizo Lady Gómez en Táchira, en el estado Táchira, con la Organización de Naciones Unidas. Y eso no lo digo yo, lo dice la Organización de Naciones Unidas en su página web, en donde usted puede verificar la ayuda humanitaria que entró a través de la ONU al estado Táchira por la gobernadora Lady Gómez. Perfecto. Tengo que volverte a hacer otra pregunta porque era la que te tocaba a ti. ¿Qué va a cambiar en estas elecciones? A partir de estas elecciones, porque mencionabas el tema de las municipalidades y las gobernaciones, ¿qué observas que hará la oposición que conquiste estos escaños, estas posiciones políticas a partir de ahora? ¿De qué manera crees que va a influir o modificará de alguna manera esa percepción política de la que tú mencionabas delante, ¿no? Porque estamos hablando de que próximamente debería haber elecciones presidenciales. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva, digamos así, delante de una posible mayoría opositora en estas gobernaciones y alcaldías? Mira, yo creo que independientemente de si seamos una mayoría o una minoría, los espacios que ganemos van a ser muy importantes. Y aunque no ganáramos ningún espacio, también va a ser importante. Porque el hecho de que todas las organizaciones políticas estemos hoy participando en este proceso electoral nos obliga a todos y cada uno de los participantes a un diálogo continuo. Si la oposición llega a ganar espacios de poder relevantes, como por ejemplo el estado Zulia, que es un estado pues significativo para el país, o por ejemplo el estado Miranda o el estado Aragua, que son estados significativos para el país, eso va a obligar al gobierno a tener un diálogo continuo con la oposición. Lo peor que nos puede pasar como país es habernos retirado del proceso electoral y entregarle todo al gobierno. Porque el día que nosotros volvamos a entregarle todo al gobierno, el gobierno ya no necesitará hablar con nadie. Si nosotros volvemos a hacer de este proceso lo que hicimos en el año 2005 con la Asamblea Nacional, que no participamos y que ellos agarraron toda la Asamblea Nacional, si nosotros volvemos a hacer eso, pues el gobierno saldrá favorecido totalmente. Nosotros debemos luchar por los espacios y estando en los espacios, luchar por trabajar por la gente. En la medida en la que nosotros le presentemos a la gente propuestas reales, proyectos reales de construcción de futuro, la gente va a ir recuperando la credibilidad en el liderazgo político porque se ha perdido. Y se ha perdido con justificación, porque ha habido mucho liderazgo incoherente en Venezuela. Pero si nosotros no hacemos nada, no accionamos y nos quedamos en casa, la desesperanza se va a llenar, se va a inundar en Venezuela, se va a quedar allí clavada y vamos a dejar que el gobierno haga con nosotros lo que les dé la gana. Y ya no vamos a poder decir, y fíjate tú,
con un proceso que tiene más de 300 observadores electorales. Nosotros no vamos a poder decir mañana que no estamos en un espacio de poder porque el gobierno es malo. No estamos en un espacio de poder porque no participamos, habiendo un nuevo Consejo Nacional Electoral, habiendo nuevas garantías, habiendo auditado el sistema, teniendo observación internacional, y aún así nosotros no participamos. Es decir, la culpa no va a poder ser del gobierno. La culpa y la responsabilidad lo vamos a tener nosotros si nosotros nos quedamos en casa, sabiendo que mejoraron las garantías, que vino la observación internacional y que el gobierno nos está poniendo allí una oportunidad para nosotros recuperar los espacios. Increíble. Ok. Fíjate que Ángel, precisamente cuando comenzaba la primera respuesta, él utilizó la palabra desesperanza, ¿no? Como una realidad que él observa vigente, que por lo menos en las últimas dos elecciones, 2018, donde Maduro gana incluso con 8 millones de votos, una cosa histórica, ni siquiera Chávez había llegado a tal cantidad, produjo en la población una sensación de que como esa movilización chavista logró que Maduro sacara tantos votos, inclusive se abstuvo la oposición de mandar a sus candidatos, es decir, el padrón electoral tuvo poco. Bueno, esa desesperanza, con eso te pregunto, Ángel, ¿tú crees que el tema de los protectores electorales, la misma pregunta te la quiero hacer a ti, según entiendo, la figura de los protectores electorales es una propuesta que está dentro de la ley del Estado comunal, ¿no? Que es una propuesta, no está en la Constitución, no está en la Constitución, pero sirvió al partido político durante los últimos años, aunque como dice Iris, ya no esté, pero estuvo. ¿Tú crees que esto sea en el futuro, si llega a perder algunos estados, por lo menos 2 o 3, si no es la mayoría, puede dar, siguiendo los patrones que este tipo de gobierno tiene, de repetir algo y cambiarle el nombre? ¿Tú crees que esto tenga una posibilidad muy alta de volver a ocurrir? Bueno, Carlos, pero es que a las pruebas me remito. ¿Qué pasó cuando Chávez perdió no me acuerdo qué fue, creo que fue una enmienda, algo así, que después la quiso meter de otra forma? O sea, la respuesta a tu pregunta es sencilla, es un absoluto inequívoco sí, claro. Es que a mí me da mucha risa pensar que ella piense, nuestra compañera, que el hecho mismo de que tú puedas tener a un alcalde, a un gobernador sentado en una gobernación o una alcaldía, le va a dar la posibilidad de tener un margen de maniobra. Ya son hartos los casos de que le quitaron las competencias, de que lo inhabilitaron. Entonces, a mí me causa mucha curiosidad que ella pueda sostener esto. Aparte, el gobierno ahorita está dando la paridad. Ahorita hay una nueva oposición que me parece que es este tipo de oposición moderada que quiere estar bien con Dios y con el diablo. Esos que te dicen que quieren, que van a dejar los conflictos atrás y que ahorita lo que hay es que responder los problemas de la gente. ¿Cómo? O sea, ya a mí disculpa que me salga un poquito de la pregunta, pero es que me cuesta entender cómo se puede reducir esto a un problema de gestión pública. O sea, esta gente dice que si tú le arreglas el problema del agua y tú le arreglas el problema de la luz y el gas, entonces aquí Venezuela va a cambiar. Carlos, esto es mucho más complicado, más complejo. Eso es falsear la realidad. O sea, ponerme el caso de Gustavo Duque en el municipio donde él gobierna, porque él tiene unos dispositivos de salud, y pensar que con eso nosotros vamos a cambiar la realidad del país, es falsear la realidad, es vender humo. Porque esto es mucho más complicado. Cuando tú tienes una migración de 6 millones de venezolanos, cuando tú dices que quieres dialogar, sabiendo que tienes una asimetría de poder, donde no tienes nada que ofrecerle al gobierno, porque no tienes nada que ofrecerle, más bien tienes que acatar lo que él te diga, porque el gobierno hace eso para dar la impresión, como siempre, de que está haciendo algo bueno. Entonces, si tú vienes y me dices que votando por un alcalde o una gobernación, yo voy a poder cambiar todo eso, aparte que estamos hablando de un cambio del orden social. Estamos hablando, por ejemplo, de un estado comunal, que tú lo acabas de mencionar. Estamos hablando que ya depende la gente de un bonus, de un club. O sea, ¿cómo tú me puedes decir que esto que está ocurriendo hoy es relevante para cambiar eso? Si por lo menos fuera la Asamblea Nacional, yo te puedo decir que ahí sí estuviéramos hablando de que podría yo pensar en salir a votar, pero estamos hablando de alcaldías y gobernaciones, que me da la impresión de que tú lo que quieres es visibilizarte como el futuro líder del futuro, y para decir que tú sí participaste, que tú sí votaste, que tú sí estuviste al frente del cambio. Ahora, retomando tu pregunta, Carlos, yo estoy convencido de que el gobierno sí va a volver a hacer otro tipo de cosas muy parecidas a los protectorados con otro nombre, sí lo va a hacer. ¿Qué podría hacer, por ejemplo? Te digo dos rapidito. Una,
El gobierno podría, por ejemplo, decir que si, por ejemplo, pierden todas las alcaldías y las gobernaciones esta pseudo oposición, lo haga por un margen muy pequeño para decir, no, mira, pero si hubo participación, solo que perdieron por un margen muy pequeño. Si ellos se hubiesen esforzado un poquito más, quizás hubiesen ganado. Y la cosa más típica, que sería la segunda, es quitándole competencias, quitándole recursos, no dándole participación en el Consejo Federal de Gobierno, y entre otras muchas cosas más que me quedaría aquí corto a hablar. Ok, pero Iris mencionaba algo muy importante al principio, que voy a utilizar parte de su respuesta y es, Ángel, Venezuela internacionalmente, ok, tuvo los reconocimientos que tuvo en los periodos electorales porque hubo observadores internacionales en su momento. Venezuela no puede esperar 50 años hasta que la Corte Penal Internacional se digne, porque las propias instituciones en Venezuela no proveen la información fidedigna. Eso es una investigación que va a llevar mucho tiempo. Los 6 millones de venezolanos que han salido es precisamente, en gran parte, no toda, pero en gran parte es porque no se ponen de acuerdo qué quieren hacer con el país. Gran parte del descontento, incluso que tú sientes como ciudadano, es precisamente porque tú tienes una percepción también, y es un descontento acumulado, sumado a que lo relevante en el país es el problema, digamos, un empleo que no te paga bien, el salario más bajo, creo que del mundo entero. ¿Qué hacer entonces si lo único que se le ofrece al pueblo venezolano, pragmáticamente, o sea, te lo digo Claro, claro. así, visible, es un proceso electoral? O sea, ¿qué hacer entonces alternativo si no hay más que un proceso electoral, dado que incluso internacionalmente a Venezuela se le ha visto como una especie de relación tóxica? O sea, no se ponen de acuerdo esta gente, entonces no los vamos a ayudar. ¿Qué crees tú que como venezolano se está haciendo mal y qué se podría hacer para aprovechar una mejor alternativa, que no sean las elecciones, por ejemplo? Bueno, Carlos, te digo dos cosas. La primera es ver, o sea, reflexionar en casos que ya son vigentes. Por ejemplo, pensemos en Nicaragua. Ok, en Nicaragua hay elecciones, hay empresarios, hay una clase media, pero ¿cómo vive esa gente? A pesar de que siempre se le ofreció esa respuesta. O sea, esa sería mi primera respuesta. O sea, vamos a reflexionar en algún país que de origen democrático persiste hoy en día y cómo viven sus empresarios, cómo vive su clase media, tienen la posibilidad de disentir, de tener partidos de oposición en el futuro. No, todo lo contrario. La oposición allí está enterrada, Carlos. Esa sería mi primera respuesta. Primero, reflexionar en países que ya están así. Lo segundo es naturalizar al gobierno como lo que realmente es. Porque si yo digo que el gobierno es un entramado de delincuentes, yo no puedo decir que la solución es diálogo o elecciones. Entonces, ¿qué haría yo, bueno, como ciudadano? Bueno, buscaría aliados internacionales distintos a Estados Unidos. ¿Qué elecciones? El gobierno va a asumir que va a poder seguir ganando porque tiene el control del CNE, porque tiene el control de las Fuerzas Armadas. Entonces tú tienes que buscar la renovación del liderazgo y que este liderazgo nuevo no vaya a apelar a las elecciones como la gran respuesta. Primero tiene que apelar a una ayuda internacional, es lo que yo he manifestado siempre, porque solo no podemos. En segundo lugar, apelar también a la dignidad, Carlos. Mira, simplemente para decirse que esto es una cosa que yo digo un poco medio idealista, pero, hermano, Venezuela necesita un líder de la altura de Gandhi, de la altura de Martin Luther King, que estén dispuestos a morirse por sus convicciones, porque tú no puedes seguir vendiendo una solución efectivista. Es decir, bueno, aquí porque hay elecciones, entonces hay una posibilidad de cambio, cuando ya hemos tenido cuántas elecciones. Entonces, para mí es un proceso de reflexión de lo que ya tenemos, de lo que ya se ha visto en otros países como Nicaragua, un proceso de naturalizar nuevamente al gobierno de lo que realmente es para actuar en consecuencia, reformación o renovación del liderazgo y líderes con dignidad, que estén dispuestos a decirle a la ciudadanía, porque el líder mueve la masa, hermano. Y si el líder dice, no vamos a participar porque es lo mejor, va a ser el camino más largo, pero entonces seguiremos a ese líder. Ese sería para mí el camino engorroso, complicado, con mucho dolor y frustración, pero creo que es el mejor camino que venderé de esta farsa electoral. Para no salirnos del tema electoral, es que la Asamblea Nacional que Iris comentaba al principio, tuvo, aunque poca participación el año pasado, eligió ahora un nuevo Consejo Nacional Electoral, ¿ok? Está allí. Y sobre esa Asamblea Nacional Electoral, yo lo que no quiero que se malentienda es que la gente en la calle no está protestando contra esa Asamblea Nacional.
Okay. Ella se eligió, Ni lo va a aunque por hacer poco. porque esa elección se hizo en su tiempo. Estaba vencido el periodo de la Es, anterior Asamblea Nacional. Es una elección exactamente. constitucional, legítima y Que no legal. nos ha, La ser- nueva que Asamblea no nos ha Nacional es una servido, que no Asamblea nos sirvió Nacional para nada, legítima e que ilegal. no nos ha servido para nada esa elección, vale Ilegal. destacar, no nos ha servido nada Sí. para Bueno, nada esa elección. sirvió para nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral y para que hoy más de 300 observadores internacionales estén viendo el proceso, si eso no incluido la Unión repercute, pero Europea, si eso el no Centro repercute en el Carter resultado, y no me otras sirve. Si eso organizaciones. no repercute en el resultado, no me sirve. No, es que lo que repercute, No, no, es que no te sirve porque no has entendido algo. Lo que repercute en el resultado es la participación. no, Tú no puedes no, el que repercute en el pedirle a resultado la son las gente, tú no puedes condiciones, pedirle, condiciones. Tú no tienes tú no puedes condiciones pedirle objetivas a de la, votar, no tienes tú condiciones no objetivas para votar. puedes, mira, Tú Déjale no tú puedes hablar no puedes decirme, pedirle Ángel. a los gobiernos internacionales, Ángel, tú no lo puedes pedir a los gobiernos internacionales que hagan tu trabajo como ciudadano, que voten por ti. Es decir, ¿quién te dijo? Ajá, tu dime. derecho a participar, el derecho a participar en un proceso electoral, renunciaste tú a tu derecho, no te lo quitó otro, lo renunciaste tú. Tú dijiste, yo me voy a abstener y no voy a participar. Pero hay razones Es decir, objetivas, tú no pero hay puedes razones objetivas. responsabilizar. Yo no estoy Tú no, bueno, responsabilizando, tú yo no estoy tienes tus responsabilizando. razones. Claro, Tú pero son tienes tus razones, razones. Tú pero no puedes déjame hablar. responsabilizar a los gobiernos No, es que internacionales. yo no estoy... No, ya va, Ángel. Okay. No, Espera, Ángel, no espérate, puedes Ángel, ya vas a hablar. responsabilizar. Tú no puedes responsabilizar a los gobiernos internacionales sobre un resultado que se dio porque tú no participaste. Es decir, quiere decir que yo no voy a ir a la elección de la Junta de Condominio de mi edificio, ¿verdad? Hoy se elige la Junta de Condominio de mi edificio y yo no voy a bajar. Yo soy una copropietaria y yo no voy a bajar a elegir a la nueva Junta de Condominio. Porque, bueno, no quise bajar. Porque qué fastidio la Junta de Condominio, porque el año pasado la Junta de Condominio que quedó no hizo ningún trabajo y no resolvió ningún problema, y lo que hacían era cobrarme cuotas especiales. Entonces yo me voy a quedar en mi casa y no voy a ir a la reunión para elegir a la nueva Junta de Condominio. Pero cuando la nueva Junta de Condominio queda electa, ¿verdad? Y bueno, de repente ganaron un poco de personas que a mí me caen mal, yo me molesto porque es que en el edificio el edificio de al lado no hizo nada para escoger a una condominio mejor, pero si la copropietaria era yo, y la que tenía que votar era yo, y la que tenía que ir a elegir quién me gobierna era yo. No es Inglaterra, compañeros, no es Perú, no es Chile, no es la comunidad internacional. Si nosotros no votamos y no accionamos, nosotros no vamos a ver un cambio en el país. Carlos, Y pedir que venga ¿Puedo? una coalición, de policías, Interpol y organizaciones armadas a hacerle frente al gobierno es crear una guerra, porque el gobierno tiene aliados estratégicos como Rusia y como China que van a responder, y el gobierno va a responder. Miren, el poder no se entrega, el poder se arrebata, y la forma de arrebatar el poder es con los votos. Ok, ¿puedo responder? No. ¿Puedo O sea, responder? un momento. Si quieren dar un golpe de Estado, un demócrata no puede decir, bueno, un demócrata que pide una democracia no puede entonces decir, bueno, yo pido que haya democracia. Yo me quejo que hay una dictadura, pero es que yo voy a derrocar a Maduro con un golpe de Estado. Entonces tú no eres demócrata. Okay. Porque los demócratas no llegan al poder por un golpe de Estado. Iris, dale ahora la oportunidad a Ángel. Bueno, a ver, yo lo que simplemente quiero decirle a Iris es que tú me estás diciendo, y vuelvo a repetirte lo mismo, tú misma dijiste que hay ventajismos del gobierno, que hay irregularidades, el Twitter está plagado de irregularidades, que en el 2015 tuvimos la votación más masiva de todo este país, creo yo, por la necesidad de cambio que había. Y aún así, Maduro sigue sentado en el poder. Y tú me estás diciendo que yo tengo que repetir otra vez el mismo método para conseguir... Mira, y fíjate que no está bueno, pero déjame terminar. Entonces, aparte me estás diciendo que este CNE, que tiene una Fuerza Armada totalmente funcional al gobierno, que tiene un Consejo Nacional Electoral, que ya sabemos que es capaz de violar los códigos de ética de una elección, y que estaría dispuesto a colocar una asamblea constituyente para que sus gobernadores se puedan juramentar frente a eso. Me estás diciendo que yo tengo que aceptar eso, porque si no, entonces sería que yo estoy hablando de la no política o de la antipolítica. No, es que te vuelvo a repetir lo que te dije al principio. Es antipolítica cuando yo tengo instituciones y mi voto vale.
Si yo voto en este momento y salgo a votar ahorita en el centro electoral que está aquí cerca, mi voto no va a valer. No voy a poder elegir. Y si sale electo la persona, no va a déjame valer terminar porque de hablar, vas a déjame terminar de perder. hablar. Es No, decir, es que no lo calma, voy a calma, perder, lo voy a la perder democracia igual, es así, lo la voy a democracia perder no igual gana y pierde. votando. No, lo voy a perder igual votando, lo voy a perder igual votando, porque mi voto no tiene incidencia en el resultado, porque el gobierno tiene captado nada más y nada menos que quién cuenta los votos. Entonces tú no me puedes alegar No, que después eso de no es todos los así. antecedentes, claro que es así, Eso no es todos así. eso es un hecho, No, ni no es siquiera así. eso es totalmente objetivable. Déjeme, permítame acá leer algo que Giuliani comenta. Fíjate que ella dice, yo estoy de acuerdo, tenemos que votar. Si luego nos ponen protectores o hacen cualquier otra trampa, como siempre sale el gobierno, pues internacionalmente lo van a ver mal. Ella sigue comentando, Claro. así pasó en Anzoátegui, ganó Barreto de oposición y le colocaron un protector. O sea, prácticamente Barreto no hizo nada porque no lo veían como figura del gobierno del Estado. Sin embargo, hoy vuelvo a votar, dice ella, porque quiero verlo trabajar. Bueno, estuvo a mi alcance para cambiar el panorama. En fin, gracias, Giuliani, por ir comentando. Y bueno, repetirles, chicos, traten por favor de que no hablen los dos al mismo tiempo, ¿ok? Si uno ya está hablando, deje que el otro termine la idea y yo aquí no voy a estar apagando diciéndoles nada, sino que traten de que el otro termine la idea para no, porque si hablan los dos, con el tema de conexión no va a llegar ninguno de los dos mensajes. Iri, en tu caso, quiero que me digas, para ti, ¿Maduro es usurpador? No, No es usurpador. no lo es. Hubo una elección en 2018 y nosotros no participamos. Esa es la verdad. Ok, perfecto. Nosotros no participamos y lo dejamos ganar. Ok. Eh, Ángel, para ti, ¿Guaidó es usurpador? ¿Perdón? ¿Guaidó para ti es un usurpador? No, Guaidó está allí por un procedimiento que la Constitución establece, que precisamente como yo sí considero que Maduro es un usurpador y había un vacío de poder, que a quién le correspondía entonces ocupar ese puesto, al presidente de la Asamblea Nacional, que para ese entonces era Guaidó, por lo tanto, Pero Claro, la asamblea ya no pero la funciona. Asamblea Nacional ya no funciona. Esa Asamblea Esa ya no es asamblea ya no legítima está. porque sí, perdió su... O sea, en dado caso, el presidente del país, fíjate tú, eso es muy importante aclararlo. En dado caso, si tú tuvieses que aplicar esa lógica, el presidente del país fuese Jorge Rodríguez, ¿por qué? porque Jorge Rodríguez es el presidente de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional de Juan Guaidó expiró el año pasado. Duró hasta el 5 de enero de este año. El 4 de enero de este año, más el 4 de enero de este año, según la Constitución de Venezuela, esa constitución que nosotros defendemos, los venezolanos, y que nos pasamos diciendo que Maduro la viola, esa constitución dice que el año pasado tenían que haber elecciones parlamentarias y que este 5 de enero se instalaba una nueva Asamblea Nacional. Es decir, Juan Guaidó ya no es diputado de la Asamblea Nacional, por ende no puede ser presidente de este país ni siquiera habiendo un vacío de poder. No puede. Para ser presidente de este país tiene que ir a un proceso electoral, ganar una elección, lo que pasa es que ella no sabe que hay ser presidente. ella no sabe que hay un estatuto que los mismos diputados se dieron porque precisamente sabían que esto iba a ocurrir, que este proceso se iba a alargar y que Maduro no iba a salir en el tiempo que ellos pensaban. Entonces hicieron un estatuto, es inconstitucional. Ahora sí, no, yo lo conozco déjalo hablar. perfectamente. Iris, déjalo hablar, por favor. No, es que a mí me causa mucha curiosidad que ella estaba básicamente diciendo que entonces para ella Maduro todavía sigue siendo el presidente de todos los venezolanos. ¿Y qué pasa si yo te diría entonces? Claro que es el presidente. Entonces la constituyente también debería ser un poder legítimo, porque si tú eres capaz de aceptar eso, también tienes que aceptar la constituyente. ¿Qué pasaría si la constituyente entonces hubiese reformado la constitución y hubiese colocado el Estado comunal? Estuvieses diciendo lo mismo, estuvieses diciendo que Maduro es el presidente y que la constituyente está bien. Bueno, no lo hizo. Pero lo puede hacer. No lo hizo. La moraleja de la historia es que no lo hizo. En cambio, la Asamblea Nacional, no lo hizo. Si lo hubiese hecho, yo no trabajo bajo su puesto. No, pero, o sea... Si lo hubiese hecho, ¿qué hubiese pasado? No lo hizo. En cambio, la Asamblea Nacional del 2015 hizo un estatuto de transición que es inconstitucional. Claro. Desde todo punto de vista, que ni siquiera fue aprobado por toda la mayoría de la Asamblea Nacional. Y tú me dices a mí que yo tengo que asumir
que Juan Guaidó es el presidente de la República cuando ya ni siquiera es diputado. ¿Sabes qué pasa, Carlos? ¿Sabes qué pasa? Juan Guaidó ha salido, Juan Guaidó no es diputado de la Asamblea Nacional. No es diputado. No es presidente de la República. Está bien. No es diputado de la Asamblea Nacional. Porque la Asamblea Nacional se venció su periodo en el año 2020. Hay varios de los diputados de la Asamblea Nacional, incluyendo el rector Enrique Márquez, hoy rector, el 5 de enero salió diciendo, bueno, hasta hoy yo fui diputado, Jesús Llanes, el suplente de Elsa Solórzano también, y muchísimos diputados pero mira, yo no estoy defendiendo, en el año 2015 salieron públicamente diciendo, miren compañeros, ya perdí yo mismo unidad parlamentaria, porque ya yo no soy parlamentario. Está bien, pero el punto es que yo no estoy defendiendo aquí a Guaidó. Yo lo que estoy tratando de decirte es que si tú quieres alegar que Maduro es tu presidente, y claro, yo lo que iba a decir también es que ella no puede decir que Maduro no es su presidente, ni tampoco puede hablar mal de las instituciones porque ella está inmersa en un proceso electoral donde tiene que defender las instituciones. Para ti las instituciones sí funcionan, entonces, para ella Maduro sí, la constituyente también, porque decir lo contrario, sí, me imagino que vas a decir que es presidente de todos los venezolanos, me imagino que vas a decir eso. Entonces, para ella... Claro que es el presidente de todos los venezolanos, el presidente del país. El decir eso la coloca a ella en una posición de un país normal, ¿ves? Ella tiene que alegar que Guaidó no es presidente y que las instituciones, que ya eso pasó, que los diputados ya no son diputados, porque es la única forma que ella pueda justificar que ella está dentro de un país democrático para poder venderte la idea de que vamos a elecciones. Por eso es que ella hace eso. Okay. Mira, Carlos, fíjate rapidito, para yo, porque te voy a dar un resumen, porque por supuesto que ya pasó la hora de la entrevista y porque además creo que ya la entrevista se fue a un irrespeto, ¿no? Yo no tengo que decir algo para hacer ver que yo estoy en un país normal. Okay. Yo no tengo que generar ninguna apariencia. Pero yo no voy a mentirle al país. No le voy a mentir a mis vecinos y no le voy a mentir a mis ciudadanos con un interinato que no existe. Con un interinato que se ha robado el dinero de monómeros y de Citgo y ha defalcado al país. Y viven como reyes mientras nosotros pasamos trabajo. Porque el venezolano de a pie es el que ha sufrido las consecuencias de las sanciones, no Guaidó. Yo no voy a mentirle al país diciéndole que Maduro es un usurpador, porque en realidad Maduro fue un proceso electoral en el que nosotros no quisimos participar y perdimos por no participar. Y gracias a eso, él está ahí en Miraflores. Había un comediante venezolano que una vez dijo, cuando tú llamas para Miraflores, no atiende Guaidó, atiende Maduro. No es que a mí me agrade eso, porque yo no estoy feliz con eso, porque yo tengo 32 años, empecé en política a los 12 y empecé siendo oposición y todavía hoy soy oposición a este gobierno, porque no me gustó nunca el proyecto de Hugo Rafael Chávez Frías. Pero yo lo que no voy a hacer nunca es una mentirosa. Nunca le voy a decir a las personas que Maduro es un usurpador y que el presidente de este país es Guaidó, porque eso es mentira. No lo voy a llenar de falsas esperanzas. Tampoco el proceso electoral del día de hoy es un proceso electoral importante. Y así lo han asumido los ciudadanos, porque han ido a votar. Y no han ido a votar solo los chavistas. No es que los ciudadanos no han ido a votar solo los chavistas. Es una opinión tuya. Okay. Bueno, yo recorrí los centros electorales y los puedes ver en mis redes sociales. Esa es la realidad total de Venezuela. Yo recorrí los centros electorales y yo puedo dar fe y tengo equipo a nivel nacional y estoy viendo cómo la gente está votando. Esa es la realidad. Sí, pero bueno, veremos los resultados. Veremos los resultados. Sí. Veremos los resultados y pues los resultados generarán un mañana. Correcto. Y ese mañana incluye a todos los factores políticos que participaron. A los que no participaron, no los incluye. No los incluye y lamentablemente quedan fuera de la política venezolana. Carlos, te agradezco el espacio enormemente y sabes que siempre estoy a la orden para que conversemos, ustedes que están afuera, tú que estás en Brasil, para que hablemos de cosas positivas y de lo que podemos cambiar en Venezuela. Carlos, discúlpame que te diga, pero... Sobre todo de cosas pacíficas. Si era una entrevista donde uno tenía que decir lo que ella quería escuchar y no se iba a aceptar la pluralidad de pensamiento, entonces me hubieses dicho, porque si yo entonces digo que las cosas que no estoy de acuerdo y las estoy diciendo con objetividad y argumentos, y eso para ella va a significar un irrespeto, entonces no tienes la capacidad para dialogar. Tú quieres escuchar que yo te diga que bueno, sí, hay que salir a votar para que te sientas tranquila. Es que los diálogos, no, Carlos, pero fíjate, yo te escuché, los diálogos se hacen con respeto. Pero yo no te he respetado, yo no te he respetado a ti.
O sea, yo he tratado de... Sí, sí, yo creo que eh, ella iba a salirse por eso mismo. Es una entrevista, por supuesto, para que ambos pusieran sus argumentos. Em, pero bueno, yo creo que la propia percepción de que los argumentos del otro pueden resultar extremos. bueno, pero yo estaba dispuesto a escucharlo así, así resultaran extremos. O sea, pues, si no, no, ¿para qué Sí, me viene sí, a hacer pero política? es lo que te explicaba de la percepción de lo que ella estaba diciendo para ti. Y lo dije al principio. Lo del tema de que se escucharan unos a los dos y llegó un momento en que los dos no se estaban escuchando, Bueno, lamentablemente. sí. Cada quien exponía su punto, otro exponía su punto y lamentablemente llegó el punto en el que no se estaban escuchando. Entonces, ni siquiera el que nos está escuchando a nosotros tal vez entendió la idea como un todo de lo que estaban argumentando. Pero bueno, como ella decidió salir, lo de hoy era una entrevista, un diálogo y está. Yo creo que igual, a pesar de que al final tomó un rumbo diferente, creo en opinión que no se tergiversó el debate, estuvo allí Claro. siempre y con los argumentos que cada uno expuso. Bueno, Ángel, una última preguntita para finalizar. Me gustaría que nos comentes. em, ¿Qué papel le queda a la juventud venezolana? Porque tú mencionabas algo interesante que es la renovación de líderes. Iris comentaba muy bien al principio que hay una amplia participación en este proceso electoral, como no fue en la anterior, que tenía que ver con el G4. Esta vez el G4, que son uno de los partidos que mueve más gente de oposición en Venezuela, están incluidos. ¿Tú crees que esos jóvenes que están allí no gozan de legitimidad, de nuevo liderazgo? ¿O para ti cuando me dices que tiene que haber renovación de líderes, hablas de líderes específicos o para cargos específicos como presidenciales, por ejemplo? Bueno, Carlos, yo creo que lo que pasa es que yo creo que en estos partidos políticos, el disentir como joven, el discrepar, el mantener una actitud crítica ante las personas que están al frente del partido, sea un coordinador, un secretario general, no tiene mucho eco. O sea, no es muy vinculante. Entonces, en ese sentido, ellos tendrían que de alguna manera seguir lo que dice el partido, independientemente de lo que pueda haber en su fuero interno. O sea, yo podría hacer una renovación de ese liderazgo, supongamos que estoy en un partido político, pero mis ideas pueden parecer contrarias a lo que dice la cúpula del partido. En tal sentido, tú no puedes renovar el liderazgo así porque al final vas a tener más personas que por no querer parecer incómodos, no pueden de alguna manera incidir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que al final termina decidiendo una secretaría que está arriba y que termina por dar una orden vertical al resto de su militancia y los liderazgos jóvenes tienen que plegarse a eso. O sea, no podían tener una actitud crítica porque podrían quedar aislados, podrían quedar separados del partido. Entonces, en ese sentido, yo creo que es bastante difícil ser en ese tipo de partidos un líder con una actitud crítica, claro, una actitud crítica, pero una actitud respetuosa, responsable, pero crítica al fin. Entonces, en ese caso, yo creo que sigue mandando la cúpula del partido, o sea, un coordinador general, como tiene un secretario general, pero el liderazgo juvenil tiene que bailar al son que le toque el jefe del partido, de alguna forma. No sé si me puedo explicar. Ok, entonces, para ver si tomé la idea como un todo, ¿tú crees que lo que habría que hacer es generar una menos dependencia a la estructura de los partidos? Bueno, Que no haya sé más si oportunidad de los ciudadanos independientes, que tienen sí, oportunidad de de pensar. alguna forma, y que los liderazgos juveniles tengan eco, o sea, sea vinculante, porque fíjate, o sea, yo siempre he tenido una actitud crítica y yo creo que eso debería ser normal en un partido político, pero si tú eres un joven crítico, dentro de un partido, tus decisiones, o sea, bien llevadas, bien promulgadas, deberían tener algún eco, porque tú como joven puedes ver lo que pasa en la juventud que no ve la parte de arriba. Y si tú no me escuchas, no vas a entender cuáles son los códigos que maneja la juventud. Entonces, yo creo que sí, podría decirse que lo veo en dos ámbitos, ¿no? Primero, que las decisiones de los jóvenes y las ideas sean vinculantes, y segundo, que sí, se pueda promover más el liderazgo independiente, que no esté subyugado, que no esté sometido a una cúpula partidista que te chantajea al momento de poder accionar. Y Bueno, ojo, yo creo en los partidos políticos, pero no en estos partidos políticos, ya no creo en estos partidos, por lo menos en la forma como se manejan. bueno, unas últimas cositas que quiero decir antes de finalizar, como datos
curiosos. Bueno, lo pensaba decir no en forma de pregunta, sino mencionarlos como hechos históricos desde el 2015 hasta entonces. En el 2015 en Venezuela hubo mayoría opositora. De hecho, fue una victoria más que electoral, fue una victoria política porque se pensaba y se prometieron cosas que no se cumplieron, como la recuperación de las instituciones en el país desde la Asamblea Nacional. Pero otro hecho histórico fue que el propio Tribunal Supremo declaró en desacato durante la gestión a la Asamblea Nacional Constituyente. Desde allí, por supuesto, crearon fuerzas para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente que comenzó a legislar en el país y comenzó a partir de allí, tomar decisiones en nombre incluso del país. Ya ni siquiera Maduro estaba gobernando, era la Asamblea Nacional Constituyente. Pero en fin, el partido. Otro hecho histórico importante que quería mencionar, 8 millones de votos en 2018 para Maduro, que se cuestionaba Claro, la veracidad de esos votos, claro. pero bueno, no había una oposición organizada que pudiera llevar eso al frente. Desde entonces a Maduro se le considera o se cuestionan esas elecciones. Otro hecho histórico para quienes nos escuchan, Roberto Picón, quien hoy es también rector del CNE, fue acusado en el 2017 de traición a la patria, un delito que no hay reversa. A ti te acusan de traición a la patria en un país Sí, no y tiene apelación. o te vas o huyes, como tradicionalmente han hecho otros líderes, pero bueno, hoy por hoy él es rector del CNE. Entonces, eso es un hecho histórico importante analizar. Eh, Quería hacerles la pregunta también, no se va a hacer la pregunta, pero igual la dejo acá. ¿Qué es entonces lo que se está negociando en México? Si la mesa se levantó la del gobierno porque Alex Saab está en Estados Unidos. Entonces, esa pregunta también la quería hacer. Y bueno, algunos hechos del día de hoy, que ya hay denuncias en el estado Zulia por eso fue más temprano, que el Plan República no quería dejar entrar a los miembros asignados a las mesas electorales, por algo no querían dejarlos entrar. Y bueno, eso era algo que quería mencionar. Ángel, muchísimas gracias nuevamente por haber participado. Gracias también a los que estuvieron acá en el chat dejando los comentarios. A Iris también, bueno, tuvo su derecho a salir, a abandonar la actividad y está bien, pues ella tuvo sus razones. Entonces le quiero dar muchísimas gracias a ella por haber también aceptado. Y a los que con mucho cariño me mandaron las preguntas, las cuales las hice eh, todas al final. Muchísimas gracias nuevamente a todos y bueno, cuando vean el video publicado, si alguien quiere dejar un comentario de qué le pareció, por favor lo hacen. Así que bueno, feliz tarde Ángel Gracias, Carlos. y que bueno, que estas actividades se repitan con otros tópicos, Claro que pero sí. que el debate siempre esté. Gracias por la oportunidad. Un abrazo, hermano, que estés muy bien y que todo lo que está pasando nos sirva a todos para reflexionar acerca de lo que queremos como país. Y esperamos verte pronto aquí en Venezuela también. Sé que te gusta la política, sé que eres un chamo talentoso. Y bueno, esperamos poder darnos la mano por acá. De verdad, un abrazo. Yo voy a ser presidente de Venezuela, es inevitable, Amén, hermano. no, Bueno, yo no soy todo eso con esta puedo. campaña. No puedo, tengo que hacer mi derecho a la percepción política, entonces yo me Ok. autopercibo como Te presidente de autopercibes como Venezuela presidenta. Bueno, está y bien. eso ocurrirá. Ocurrirá, Y claro ni que yo sí. puedo evitarlo, entonces Exacto, exacto. Es inevitable. que las fuerzas me lleven hasta allá. Sí. Pero gracias por siempre las buenas palabras y bueno, más adelante tendremos otros encuentros similares. Hasta luego y Bueno, que estés muy bien. felicitaciones a los que van a votar, a los que no van a votar por haber participado igual. Chao. Chao.